Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a un programa más de Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana del Paraguay. Este es un programa de la Iglesia Más que Vencedores y hoy estamos una vez más grabando desde nuestro estudio acá en MQB Radio. Como siempre, en temas de apologética tratamos temas que son para defender nuestra fe a la luz de la razón, a la luz de la realidad también que nos rodea y también para presentar argumentos a un mundo que constantemente nos los pide, nos los exige. Y también la palabra nos demanda, ¿verdad?, que al que nos pida razón, nosotros estemos preparados para darlas. Así que hoy, con un panel espectacular que ya pasó a presentar, vamos a estar tratando un tema sumamente interesante. Así que paso a saludar. ¿Cómo está el queridísimo doctor Ariel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Edwin? Gracias una vez más por la invitación. Realmente es un lujo compartir con esta mesa. Y bueno, hoy vamos a estar argumentando, dando ciertas desarticulaciones que hoy en día podemos encontrar dentro del cientificismo, naturalismo, ateísmo metodológico. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar, Edwin. Me encanta, me encanta. Flavio, ¿cómo estamos? Edwin, querido, Ariel, ¿cómo le va? Dios les bendiga. Ahora te dije doctor, o sos profesor Flavio. Profesor Flavio, ¿cómo no? La verdad que es una bendición demasiado grande por estar aquí de vuelta y ya grabar desde casa. Así y también es. tocando temas que realmente, particularmente a mí, ¿verdad?, me encanta, más allá de estudiar doctrina. Yo creo que esta parte de estudiar la ciencia es algo que me ha motivado justamente a estudiar ciencia, ¿verdad? Desde cuando tengo uso de memoria. Vos sabés, Edwin, que me gustó mucho lo que dijiste al inicio con el tema de la razón. Ahí va. Porque vos sabés que la fe es razonable. Así es. O sea, La fe cristiana al menos, la fe cristiana, Totalmente. claro, valga la aclaración, ¿verdad? No está lejos cuando un cristiano dice tener fe o creer en Dios. No es que es irrazonable, es todo lo contrario. Es más que razonable. Totalmente. Es que famoso, ya se volvió incluso un meme, ¿verdad? Famoso que entra a la iglesia, menos que deja tu cerebro en la puerta. Exactamente. Para entrar a la iglesia, para leer la Biblia, tienes que apagar tu mente. Y más o menos. Es todo lo contrario. Justamente el querido pastor John Piper dice, piensa en uno de sus libros. O sea, el hecho de pensar no está mal. Amén. Lo que usa tu mente. Así es. ¿Entendés? Es un mandato bíblico. El Señor nos manda a amarle con toda la Claro, mente. el apóstol Pablo mismo nos dice que nuestro culto debe ser racional. El O sea, culto racional, entender. así es. Y bueno, Entonces, quiero eso. recordar a la gente que siempre pueden mandar sus mensajes acá en el número de MQB Radio, que es el 0987 15 14 14. También nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Twitter, ex Twitter, ahora ya X, y en Instagram como @MQB Radio PI. Así que pueden seguir las redes sociales de la radio, que también va teniendo cada vez más programas originales, ¿verdad? Bueno, vamos ya al tema. En un mundo de avances científicos, creo que es lo más razonable posible preguntarnos, ¿verdad? ¿Es la ciencia la respuesta definitiva? ¿O será que hay acaso preguntas que son más profundas, que deben ser respondidas a la luz de la fe, o de la fe y la razón, conjuntas, como bien decía Flavio? La fe y la razón no tienen por qué estar necesariamente en disputa, como una batalla entre ellas. Así es. ¿Será que hasta dónde puede llegar la ciencia en su capacidad de explicar la realidad? ¿O será que la ciencia tiene fronteras? ¿Será que tiene límites? Entonces el tema del día de hoy es justamente este, ¿verdad? La ciencia lo explica todo, lo explica todo la ciencia. Sí, hoy vamos a desarrollar este tema que es tan apasionante como dijo Flavio. Realmente hablar de ciencia, hoy en día todo lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, todo es producto gracias a la ciencia en un sentido. Así es. Tampoco estamos para demonizar la ciencia, es Claro, importante. claro. Justamente eso quería decir. En un principio es importante aclarar que nosotros no estamos en contra del método científico. La ciencia no es enemiga de la fe. Es más, creemos que es una herramienta que proporciona ciertos mecanismos y dan evidencias de la existencia de un Dios, ¿verdad? Ahí va. De hecho, C.S. Lewis, por ejemplo, decía, los hombres se volvieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza. Y esperaban ley en la naturaleza porque creían en un legislador. Y ahí le tenemos, por ejemplo, a pioneros de la ciencia como Isaac Newton, Johannes Kepler, y la lista sigue, que tenían una fuerte convicción religiosa que influyó en su enfoque, mejor dicho, hacia la investigación científica, ¿verdad? Entonces, consideraban que al estudiar el mundo natural estaban desvelando o descubriendo esas leyes
que fueron establecidas por un diseñador superior. Por eso es que él decía que los hombres se volvieron científicos porque esperaban la ley de la naturaleza. Así Y esperaban la ley de la naturaleza porque creían en un legislador. Entonces, la idea con el programa hoy es desarticular de repente ese refrán que dice: yo no creo en Dios porque la ciencia lo explica todo. Famoso. Y algunos, muchos más osados incluso dicen: yo no creo en Dios porque la ciencia demuestra que Dios no existe, ¿verdad? Sí. Como si fuese ya Un hecho, un facto. ¿verdad? Sí. Como se dice hoy en día, ¿verdad? Es que famoso, de hecho, que Sí. con Jorge, conductor de Sí. este programa, también solemos bromear una frase de una película que dice: yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. En la ciencia, Y así, exactamente. claro, como si fuese que son contrapuestos, o es lo uno o lo otro, es rojo o azul, o es blanco o negro. Y no. Así mismo. Entonces, ¿por qué abordamos este punto? Porque existen además ciertos científicos, divulgadores, filósofos, que utilizan ciertas posturas y ciertas corrientes, como mencioné al principio, el cientificismo, el naturalismo ontológico, ¿verdad? Y también el ateísmo metodológico, como plataforma para argumentar contra la existencia de Dios. Ujú. O para desacreditar, en todo caso, la creencia religiosa, la fe, ¿verdad? Y estas corrientes, en diferentes grados, apelan al método científico y excluyen a Dios de las explicaciones sobre la realidad. Repito, nosotros no estamos en contra del método científico, pero sí argumentamos en contra de esa falsa idea de que se puede utilizar el método científico para comprobar la no existencia de Dios. Y ahí le tenemos, por ejemplo, al famoso, vamos a hacerle propaganda otra vez a Richard Dawkins. En su libro El espejismo de Dios, él argumenta que la ciencia, al no necesitar a Dios Mm. para explicar el mundo, ofrece una base para dudar de su existencia. Mm. Le tenemos también, eso es ateísmo metodológico puro, ¿verdad? Le tenemos también a Daniel Dennett, uno de los neoateístas. De hecho, se le considera uno de los 4 jinetes del neoateísmo. Él es un filósofo que defiende el naturalismo ontológico y argumenta que no existe una evidencia de lo sobrenatural y que toda la experiencia humana, incluida la religiosa, todas esas se pueden explicar por procesos naturales de la evolución y la neurociencia. Y eso es naturalismo en su, Sí, más, pues, pura, claro. en su más pura definición. Básicamente, el naturalismo es los que afirman que todo lo que existe es lo que podemos ver, palpar, sentir, lo que es Exacto. natural. Más allá de De lo natural no existe. no existe. No existe otra realidad. Y ahí, por ejemplo, entra en conflicto el tema de la conciencia y cosas así como que ya van más allá de lo natural. justamente. Totalmente. Y otros de los más conocidos divulgadores, como Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, él afirmaba que no era necesario un creador para explicar el origen del universo, ya que las leyes físicas pueden hacerlo por sí solas. Entonces, vemos un montón de científicos, un montón de divulgadores conocidos que tratan de utilizar el método científico como tal Sí. para desacreditar la existencia. Pero ahí vamos a ver que estas posturas tienen lagunas, tienen Claro. baches. Sí o sí Eh, caen en falacias. De caen alguna u en- otra manera deben caer en falacias. Totalmente. Y vemos, por ejemplo, el cientificismo. El cientificismo sostiene que la Famoso ciencia, cientificismo. sí, que la ciencia es lo único o la mejor manera de obtener un conocimiento verdadero. Eso es lo que te dicen ellos. Claro que es la única fuente de verdad es la ciencia, básicamente. Así mismo. Ahora, ¿se puede probar a través del método científico de que Dios existe o no? La respuesta corta es no, ¿verdad? Después voy a argumentar de por qué. Flavio, no sé si quieres. Sí, mencionar con algo. respecto a... Yo quiero ser un poquito más duro y profundo, ¿verdad? Adelante. La ciencia le pertenece a Dios. Amén. Duela a quien le Amén. duela. Amén. Porque justamente el querido Richard Dawkins, a mí me encanta leerle. Sinceramente le Es que es digo. interesante. Lo primero- No es una persona tonta, es una No, persona muy no, preparada. Claro. Los que- primeros tiempos me daba rabia. Pero Lo que después- pasa es que es muy rabioso contra la Claro. fe. Ese es su problema. Porque Luego- inteligente es el señor. No, claro, Claro. totalmente. Inteligencia no le falta. Lo que le falta es honestidad de repente porque el tipo Lo que pasa es que es arremete necio. contra la fe. Sí, es necio, Es esa es la necio. palabra. ¿Verdad? Entonces, después es como que le tomé, entre comillas, cariños debido a la forma de la escritura que tiene con respecto a la ciencia, ¿verdad? Y estuve leyendo su libro, El espejismo de Dios, y él decía algo: si no entendés algo, no te preocupes, ríndete y di que Dios lo hizo, Ah, ¿verdad? Si vos no entendés cómo si para vos la fotosíntesis es algún proceso así demasiado genial, no te vayas a preocupar. Decí nomás que Dios lo hizo porque Dios existe. Como si fuese Bueno. una fe ciega, claro, básicamente. el famoso de la fe que cubre vacíos, para llenar Totalmente. vacíos. Ahora, esa expresión, más allá de que él está haciendo una burla, de hecho que está haciendo una verdad. ¿Sabes por qué? Porque él está atribuyendo a que realmente sí existe un Dios y que hay un Dios de orden detrás de toda esa creación. Ujú. Ahora,
el hecho de que nosotros podamos entender la creación no significa que tengamos que desecharle al creador. Totalmente. Ahora, por ejemplo, hoy día en la ciencia de la embriología, nosotros podemos tranquilamente determinar el cuánto tiempo un cigoto va a nacer. Pero Ujú. eso no significa de que yo me atribuya y decir gracias a mí Claro. o gracias a mi estudio yo puedo saber todo esto. Ujú. Sabiendo que la palabra que dice, mis ojos vieron, o sea, perdón, mi embrión vieron tus ojos. O sea que hay una inteligencia detrás de la creación que justamente es el creador. Entonces, Dawkins dice, si vos no entendés, decí nomás que Dios existe. Ahora, yendo a un extremo ya muy extremista, no debemos solo de caer en eso porque tenemos que dar una respuesta. Claro. Así Ahora, el hecho de que no podamos nosotros explicar, supongamos que aquí eh, no seamos expertos en ingeniería mecánica, es. Ujú. pero ese desconocimiento a mí no me puede dar motivo para decir que ese vehículo no fue inventado, no fue creado por alguien. Ujú. Claro. Tuvo que haber alguien que creó eso, más allá de que yo no pueda entender. Totalmente. Entonces, nosotros como cristianos, nuestra respuesta es dada por Dios. Amén. Amén. Dios dice que da la inteligencia, da sabiduría justamente Claro que sí. cuando leemos los proverbios, ¿verdad? E inclusive dice que ciega el entendimiento a aquellos que se creen sabios, dice Ujú. en Primera de Corintios. Entonces, por la necedad, por la ceguera espiritual que ellos tienen, ellos cualquier cosa comienzan a dar una respuesta totalmente incoherente. Entonces, insisto en esto, la ciencia pertenece a Dios. Amén. Y como ya mencionó Ariel, el hecho de que nos guste la ciencia o consideremos la ciencia como una verdad no es absoluta, porque hay cosas que hasta hoy día no hay respuestas. Ujú. Claro. Hasta hoy día no hay respuestas. ¿Sabe qué es lo que pasa, ¿Qué Edwin, pasa, Ariel, Flavio? y con Contanos, por favor. La con el audiencia tema? también está atenta escuchando. El cientificista Mm. cree que puede encontrar una respuesta palpando algo, Ujú. utilizando sus cinco sentidos. Sí. Y eso es realmente irracional, porque una teoría puede ser argumentada o una teoría puede ser bien válida, más allá de no pasar por un proceso científico bien riguroso. Si hay un argumento bien sólido, se puede considerar, y ahí entramos en una situación llamada de, eh, podemos decir duda, Ujú. ¿verdad? Pero hay un argumento válido. Pero eso no significa de que esa teoría se pueda desechar así de Ujú. buenas a primeras. Ujú. Entonces, pero ¿cuál es el inconveniente? De que el cientificista Sí. desecha a Dios de la ecuación, desecha a Dios de la ciencia. Entonces hay un hueco demasiado grande. Claro. Obvio. Hay un hueco demasiado grande. Totalmente. Y ahí- Perdón, Sí, adelante. No, bueno, lo que quería sumar más que a lo que decías de que la ciencia es de Dios. Y también sumando a tu introducción cuando hablabas de los pensadores y qué sé yo. No hay que olvidar que la ciencia, o el método científico mismo, es también producto, como bien explicaba también el doctor, de cristianos, de Ujú. gente de fe. La fe ayudó, o de hecho fundamentó, puso los cimientos para que se generara lo que hoy llamamos ciencia. Totalmente. De hecho, las primeras universidades, si vos ves en su fundamento, el Harvard, ellos fueron fundados por cristianos. De hecho, Totalmente. decía Veritas Christus Veritas, ¿verdad? Eso se sacó hoy de ese concepto, ¿verdad? Entonces, como cristianos, nosotros no tenemos que entrar en el juego psicológico, eso de que nos quieran Totalmente. engañar. De hecho, Sí. la palabra mismo dice, por ejemplo, en el Salmo 114 dice que Dios hizo toda la creación con sabiduría. Ujú. Aleluya. Y nosotros vemos también en Romano de que el hombre no tiene excusa ante la existencia de Dios, porque Dios ya se lo reveló, dice, su deidad y todo su poder. Y el domingo pasado lo estuve escuchando al reverendo Carlos Cruz Moya. Justamente estuve hablando sobre Richard Dawkins. Decía de que él consideraba de que la mayoría de los ateos tienen un inconveniente, que tienen miedo, que tienen temor. Ujú. Pero ¿a qué? Dice, a que saben que tienen que rendir cuentas algún Claro. día. Es que si uno se empieza a ver, por eso que hablabas, el otro día que decía que Dawkins de repente lo que es un deshonesto intelectualmente, porque si uno va desglosando un poquito el ateísmo, siempre va a llegar que el problema base, el problema final, siempre va a ser la moral, el Ujú. problema moral. Totalmente. Así es. Que el hombre no quiere tener que rendir cuentas ante un juez justo. Así es. Y muchos responden incluso desde la ignorancia
y otros desde la deshonestidad intelectual, como bien mencionaste, Edwin, ¿verdad? Yendo ya al argumento así práctico para que la gente tenga también esa herramienta al momento de escucharle a un ateo o en la universidad, generalmente en la universidad, a los universitarios le hablo. Si alguien te dice, ¿se puede probar a través del método científico que Dios existe o no? La respuesta corta es no, gente, no se puede. Y también le invito, si es que un ateo nos está escuchando, ¿verdad? Que para responder esta pregunta en el sentido más amplio, nosotros tenemos que argumentar siempre desde la lógica, ¿verdad? Claro. Y recordar que en esta pregunta la mayoría de las veces se comete falacia, se comete un error de categoría, y ya incluso en el concepto de Dios, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios, por definición, es un ser inmaterial, atemporal, Claro. Antes de que espacial sigas, y el eterno. punto, ahí la falacia está ahí de que justamente dicen, ¿se puede explicar a Dios, comprobar la existencia de Dios por método científico? La respuesta, no. Entonces no existe. Entonces no existe, claro. Ese fue el problema. Exactamente. Eso es 100% neta y puramente cientificismo, ¿verdad? Sí, Que como sí. explicamos, es la futura filosofía que sostiene que la ciencia es el único camino válido para obtener conocimiento sobre la realidad. Así mismo, y ahí es por ignorancia, ya porque no conocen el concepto teológico de Dios, ¿verdad? Claro. Ahora, Y también los límites de la ciencia. exacto, justo a eso iba ahora, porque la ciencia pues se basa en la observación, se basa en la experimentación, se basa en la formulación de hipótesis, y todo lo que no puede ser observado o medido de manera directa o indirecta queda de cuajo fuera de su alcance, fuera de ese alcance de la ciencia. Entonces la existencia de Dios no se puede probar por este método, debido a la naturaleza misma de la ciencia, porque el método científico se enfoca siguiendo reglas, siguiendo principios fijos, que permiten explicar ciertos fenómenos naturales, pero sin embargo Dios es trascendente y sobrenatural, que va mucho más allá del alcance de la observación y la experimentación científica. Y acá quiero dar un ejemplo práctico para que la gente entienda un poco mejor, ¿verdad? Supongamos que hay un diseñador de una vivienda, de una casa, ¿verdad? Y que creó un plano detallado para una nueva vivienda. Entonces la casa, una vez construida, puede ser medida, puede ser inspeccionada, puede ser evaluada usando ese método científico. Claro. Vos podés medir su estructura, podés comprobar la resistencia de los materiales, puedes realizar ciertos experimentos para asegurar la funcionalidad de esa casa. Ahora, dejando por un lado la casa y yendo ya al diseñador como una entidad no observable, ese proceso de diseño en sí, esa creatividad, esa visión del diseñador, ¿verdad? Esos no son objetos de medición directa. Es más, la forma en que el diseñador piensa, la forma en la que toma las decisiones y tiene inspiración, no puede ser medida o experimentada directamente en un laboratorio, ¿verdad? Porque esos métodos científicos quedan limitados en ese proceso interno del diseñador, ¿verdad? Porque esos pensamientos, esas intuiciones, esas decisiones creativas que dieron forma al diseño de la casa, lo tiene el diseñador. Entonces, en esta reflexión, en este ejemplo, se ilustra que aunque los resultados tangibles de un diseño, como una casa en este caso, pueden ser evaluados científicamente, mejor dicho, los aspectos intangibles, como lo que estuve mencionando, el proceso creativo, las decisiones del diseñador, están fuera de ese alcance del método científico. Entonces, nosotros podemos utilizar fórmulas, podemos utilizar hipótesis para observar, para medir y experimentar la creación de Dios. Pero, y acá está lo importante, no podemos encapsularle al creador en una fórmula, porque queda fuera totalmente de esa ecuación. Por lo tanto, intentar probar a Dios mediante los métodos científicos sería limitar a Dios. Y eso no es posible por la definición misma de la teológica de quién es Dios. Totalmente. Genial, de hecho que el querido Sproul decía de que cuando el científico como el teólogo quiere dar una postura, dice que, decía él, dos personas falibles intentando describir algo totalmente infalible. Ujú. Entonces decía, entonces aquí alguien está equivocado. ¿El teólogo está Exactamente. equivocado o el científico está equivocado? Pero se llega a la conclusión de que la compatibilidad entre la fe y la ciencia es totalmente, Fiable. es fiable, ¿verdad? Es fiable. De hecho que este físico teórico americano, a mí me encanta leerle Michio Kaku, por ejemplo, en uno de él quiere, por ejemplo, llegar a comprobar la existencia de Dios a través de una fórmula matemática. Ujú. Y está inventando y creando todas esas cosas. Y él dice, yo no sé rezar, yo no creo en Dios, dice. Ahí va. No sé cómo es rezar, no sé cómo es orar, no sé cómo leer la Biblia, pero creo que hay una inteligencia, muy grande detrás de todo esto. Ujú. Yo
quito de mi mente la idea de un Dios así, pero veo que este Dios, si es que existe, dice, es un Dios de armonía, de orden y de súper inteligente. Entonces, pero ¿cuál es el error ahí? Justamente que la palabra dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu Así es. y Dios no tiene partes. O sea, es improbable que a través de una ecuación pueda decir, aquí está Dios, o sea, este es Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí vos decís, no, pero ¿cómo? Eso es imposible, ¿cómo Dios es espíritu y demás cosas, ¿verdad? Pero eso a través de la razón uno puede explicar. Ujú. Claro. El cientificista pues te dice, bueno, si Dios es omnisciente, está en todas partes, bueno, entonces quiere decir que está aquí en la esquina, Ujú. ¿verdad? Y vos le decís que sí, para calmar la pregunta. Claro. Bueno, demostrame entonces, tráeme un tubo, hacemos un análisis para comprobar que está ahí. Ujú. Pero como ya explicó Ariel, eso pues cae totalmente en una incoherencia. Claro. Significa que uno no maneja el concepto de método científico en nada. Claro, Ajá. que el cientificismo asume que todo lo que no puede ser justamente probado, medido o comprobado empíricamente Ujú. a través de la ciencia, bueno, pues carece de valor o inclusive carece de realidad inclusive, ¿verdad? Pero esto es una postura que inclusive personas ateas pueden llegar a criticar Así mismo. porque deja de lado, deja por fuera muchísimas otras fuentes de conocimiento, como la filosofía, las artes, la religión, al fin y al cabo, Sí. también deja a un lado como fuentes posibles de conocimiento. De hecho, los ateos serios nunca van a utilizar este tipo de argumentos cientificistas, ¿verdad? El problema es que pulula mucho porque es fácil de usar. Es fácil pues decir, la ciencia lo explica todo, por lo Sí. tanto Dios no existe. Pero no, ellos no te dan argumentos, te tiran esa idea y piensan que la ciencia natural explican todo, pero no es así. Y que justamente también hay que entender el porqué del éxito de la ciencia. ¿No? Totalmente. La ciencia Exactamente. nos Vos sabés, regaló Y- muchísimos avances en Totalmente. medicina, en tecnología, Ujú. calidad de vida, muchísimas cosas que, bueno, Claro. vemos y decimos, ¿qué te dio la religión? Y te empiezas a tirar respuestas, no, que esto, aquello, más que nada no nos dio. Sí. Pero la ciencia me dio este iPad, me dio el micrófono, la radio, no sé qué. Ujú. Y te dicen como que, bueno, entonces yo creo en la ciencia, porque es ahí Sí, sí tengo claro. cosas palpables para medir su éxito, más o Y ahí es menos. donde muchas veces ellos cometen una falacia. Sí. La falacia se llama reductio absurdum. Y no se asusten que no es un hechizo de Harry Potter. En castellano sería la falacia de reducción al absurdo. Ellos después te dicen, como vos me decís que Dios no se puede medir a través del método científico, entonces yo me voy a inventar mi propia figura. No sé si escucharon Sí. el famoso monstruo de espagueti volador. Sí. ¿Escucharon ya ese argumento Sí. del ateo? Entonces, el monstruo de espagueti volador, si nunca escucharon, querida audiencia, busquen en Google y van a ver a qué se refiere. Bueno, básicamente es una figura inventada para ridiculizar la creencia de un ser sobrenatural como Dios, sin ninguna base histórica, sin ninguna base filosófica ni teológica. Básicamente es una parodia que no tiene el mismo peso argumental ni está, que el Dios bíblico, ni está sujeta a los mismos análisis. Sí, claro, es como la gente que te dice que es lo mismo creer en Papá Noel que creer en Exactamente. Dios, ¿no? Que Entonces, creer en el así mismo, porque es una estrategia, al fin y al cabo, Claro. argumentativa, entre comillas, en la que se intenta refutar una idea llevándolo a la conclusión ridícula o absurda. Por eso se llama reducción al absurdo. Entonces, en este caso, con este tipo de argumento no se demuestra en realidad el concepto de que Dios sea falso, sino que se está usando una burla como mecanismo para evitar abordar los argumentos reales. Entonces, es una forma también de desviar la atención del debate filosófico y teológico, como mencionaste, Edwin. Entonces, esta falacia no enfrenta esas premisas reales del argumento teísta, ¿verdad? Los argumentos mileniales como que están a favor de la existencia de Dios, que están sustentados hace miles de años como el argumento cosmológico, como el argumento teleológico, el argumento moral. Entonces, comparar o equiparar esa idea caricaturesca, absurda, con una creencia como el cristianismo que tiene una base profunda, filosófica y de historia de la muchísimo, que humanidad, también vamos a hablar después más adelante es también de una eso, falacia. sí. Entonces, no se puede tomar No puedes en comparar serio jamás. un debate. De hecho, es ilógico. Sí, claro. Cuando mencionaste el tema del absurdo, me vino en memoria. Hay, por ejemplo, verdades absolutas, ¿verdad? Sí. Por Ujú, ejemplo, 1 más 1 es 2. Pero dentro de la matemática existe un concepto de absurdo ujú. para explicar algo que no puede ser cierto. Por ejemplo, 1 más 1 es 3.
Entonces en el ejercicio te pones 1 más 1 es 3 y vos tenés que demostrar que eso es mentira. ¿Cómo? A través de un absurdo. Ahí va. Entonces, ¿por qué ahí no hay un escándalo? Porque la gente confía en esa verdad, la gente confía en esa ecuación, ¿verdad? De hecho que Bacon, por ejemplo, era anglicano y él fue considerado como el padre del método científico, mismo, ¿verdad? así mismo. René Descartes, que era católico así, romano, bien aferrado, es conocido como el padre de la geometría analítica. Y es una materia excelente que se estudia en la facultad. Los ateos se vuelven locos por esa materia. Y no saben que su fundador era un creyente. un creyente Sí. que se basó en las escrituras para comenzar a escribir los círculos y demás cosas. Entonces, el tema es, Edwin, como mencionaste, creo que dijiste la lucha. La lucha entre la fe y la razón es más que nada por el poder y la soberbia humana. No tiene nada que ver con una incompatibilidad de lógica o de significado, sino que en el sentido de la soberbia, decir, yo creo en esto porque puedo palpar, porque puedo ver, y tu Dios no existe. O sea, si vos no me demostrás con el método científico que Dios no existe, no sirve y no acepto absolutamente nada. Viendo que grandes filósofos decían, no, la creación dice algo, la creación tiene que expresar algo. Y la Biblia dice que la creación expresa la sabiduría de Dios, Así es. inclusive la existencia de Dios. Entonces ahí vemos totalmente cuestiones. También, por ejemplo, suelen argumentar con respecto a leyes, tanto físicas, matemáticas, de que sostienen el universo. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Dice, bueno, yo confío porque esto es demostrable. Genial. Pero el amor es demostrable, o sea, el amor es medible. Y yo no puedo saber cuánto le amo a mi esposa Una fórmula, en ¿no? un amorómetro. Claro. ¿Verdad? La ciencia me da una respuesta a eso. Que el cerebro comienza a generar ciertas hormonas, enzimas, hay un cortocircuito en el cerebro que hace ciertas cosas, pero no me da el resultado, por decirte, vos le estás amando a tal persona 5.5 escala de Richter. ¿Verdad? Así es. Y ahí es donde ellos cometen otra falacia también, ya que mencionaste eso, Flavio, que es la falacia del reducción al materialismo. Reduccionismo también se lo conoce, ¿verdad? Y esta falacia asume que todo lo que existe, ¿verdad? Del universo, el ser vivo, todo, incluida la conciencia, como mencionaste, el arte, la ética, el amor, etcétera, todo eso puede reducirse o razonarse únicamente a través de explicaciones físicas o materiales, ¿verdad? Pero y acá voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a ver que el método científico ahí no puede, no tiene cabida tampoco, ¿verdad? Tiene límites. Cuando ponele Flavio, ¿verdad? Reflexiona sobre su propia existencia y dice, ¿quién soy yo? ¿Qué propósito tengo en esta vida? O Edwin, ¿verdad? Tiene una experiencia de dolor o alegría. Esa experiencia interna, vos no podés reducir nomás a simples interacciones neuronales. Claro. Es cierto, la ciencia, la neurobiología, la neurociencia, te va a decir que la mente es simplemente el resultado de procesos químicos y eléctricos en el cerebro. Ahora, sabemos que la neurociencia avanzó mucho y hoy en día podemos explicar mucho gracias a eso, ¿verdad? Pero aún así no puede explicar cómo emerge, por ejemplo, esa experiencia del yo consciente, ¿verdad? O la conciencia y esa experiencia y esa conciencia hoy en día sigue siendo un misterio que no se puede reducir nomás a simples procesos físicos, ¿verdad? De hecho, esto se conoce como el problema difícil de la conciencia. Sin embargo, viendo desde la perspectiva cristiana, la conciencia es un reflejo de la naturaleza del alma humana creada por Dios. O los dilemas morales, la ética, ¿verdad? Verdades morales que son fundamentales para la vida humana. Cuestiones como el amor, como estuviste mencionando, Flavio, la justicia, el bien y el mal. Eso no puede ser medida en un laboratorio, como ya mencionó él, ¿verdad? Claro. Pero son cruciales para nuestras relaciones humanas. Y acá quiero dar un ejemplo práctico también de esto, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede saber que el asesinato, que el abuso, que el genocidio son moralmente incorrectos sin recurrir a un método científico, ¿verdad? Es decir, no tenés que realizar una constatación experimental para comprobar que existe el bien y el mal, ¿verdad? Claro, O sea, tenés que meter en el laboratorio un montón de gente para decir, estaba mal matar tanta gente. exactamente. Entonces, esta convicción moral se basa en principios éticos que son mucho más profundos, que no dependen del método Claro, que científico. los valores éticos, morales, están por fuera de la ciencia, ¿verdad? La ciencia puede describir cómo funcionan las cosas, pero no puede determinar
ni explicar lo que está bien, lo que está mal. Ujú. Y como dijo Flavio también, el amor, por ejemplo, una madre que ama a su hijo, obviamente ella va a tener un amor sacrificial. Ella no considera ese amor simplemente como un proceso biológico o de selección natural, ¿verdad? O de la preservación De de la la especie. especie. No, ahí hay un vínculo, ahí hay un sacrificio que implica una dimensión moral, implica también una dimensión espiritual que la ciencia no puede medir, que no puede explicar Las experiencias completamente. subjetivas serían, ¿no? Es, Las experiencias subjetivas no son accesibles al método científico, ¿verdad? No pueden acceder ni medir completamente las experiencias internas que tiene la gente, como justo decir, el sentimiento, las emociones, así, y los sí, pensamientos, sin embargo tenemos en contraposición el sentido de conciencia que a veces... al cristianismo que ve el amor como el reflejo de la naturaleza de Dios. Siempre el cristianismo tiene una respuesta en donde la ciencia no tiene esa respuesta. Sí. Otro ejemplo práctico para que tenga la gente, un pintor, por ejemplo, que crea una obra maestra, lo hace simplemente por motivaciones biológicas o neuronales. No, hay una dimensión estética, hay una dimensión emocional, trascendental en el arte, que el naturalismo, el evolucionismo No no explica. puede No captar. La estética, la belleza. La ciencia no nos puede explicar porque hay cosas que nos parecen agradables, nos generan emociones, ¿verdad? Es algo muy interesante de la experiencia humana, ¿verdad? Cómo al mirar algo vemos, decimos, y nos genera algo. Yo, por ejemplo, le veo a mi novia, ¿verdad? Se generan Ya toda te quieres clase casar. de emociones. Ya me estoy por casar, mi prometida, ya, ¿verdad? Pero Cierto. bueno, las estética de belleza no son accesibles por el método científico, no pueden determinar qué es lo que hace, qué es lo que hace que algo sea hermoso Ujú. o que haga que nosotros nos parezca, nos dé una apreciación estética. Son Ujú. también cosas que están por fuera del método científico. Y así podemos ir listando, podemos hablar del sufrimiento del mal, podemos hablar de la existencia de la belleza que mencionaste, de todo un poco en donde el método científico no llega. De hecho que yo te diría, o sea, le diría que por más que nosotros sepamos un resultado de una ecuación matemática, física, química, científica, al realizar varias veces vamos a encontrar una variación. Ujú. Estoy segurísimo y el que quiera discutir, estoy abierto a que quiera discutir porque es así. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Indica que por A o B factores, ya sea externos o internos, siempre va a haber una leve variación en el resultado. Es que la verdad es lógica y matemática en sí mismas tampoco, o sea, no son descubrimientos empíricos, sino que justamente se derivan de razonamientos abstractos. Ujú. Claro, Así ¿verdad? es. Y ahí entramos, por ejemplo, en el tema del cerebro. El cerebro hasta hoy día es el órgano más estudiado, porque por la Más incomprendido complejidad que también. tiene Sí. es impresionante. Te voy a dar así ejemplos que a los varones esto le va a servir, le va a ayudar. Por ejemplo, cuando ya sea la esposa o la novia te dice para que hagas algo y no hiciste porque literalmente te olvidaste, es porque en el cerebro ocurrió un cortocircuito. Literalmente Anote, ocurrió un muchachos, anote, le va a cortocircuito. servir esto. Esto Puede es una, salvar tu esto es una matrimonio. defensa. Esa. Sí, aquí, por ejemplo, nosotros tres nos tapamos el ojo y viene el operador y nos hace pasar fragancias conocidas y desconocidas por la fosa nasal. El cerebro va a tratar de reconocer eso porque hay una información que ya se guardó ahí. Ujú. Pero ¿qué pasa con esa información desconocida que hace años vos percibiste? Esa esencia va a tratar de buscar la información hasta más no poder. Ujú. ¿Y cómo se explica eso? Mm. No, esto es porque la cantidad, no porque el tiempo, no porque el clima, no. Es por una cuestión ya que sobrepasa justamente a esa situación. Entonces ahí vos tenés un posible resultado. No sé si me explico. Claro. Sí. Para fulano, no, pero acá pasa algo, otra respuesta, otro posible. Tenés millones, millones y millones de teorías, de hipótesis, que al final de cuentas te lleva solamente a una sola respuesta. Lo que Ujú. dice Apocalipsis 4:11, que Dios creó todas las cosas y que lo hace funcionar por su propia voluntad. Aleluya, Amén, qué amén. glorioso. Yo creo que acá los nuevos ateos también, como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, a veces confunden estos mecanismos del universo y de la vida con el origen del universo y la vida. O sea, una cosa es mecanismo Claro. y otra cosa es origen, ¿verdad? Claro, porque la Por- ciencia no puede explicar cómo funciona. Exacto. Claro, claro que puede. Puede Claro que funcionar. puede. ¿Por qué funciona? Ahí está. Sí. Ahí está otra cosa. Así mismo. Y
El doctor Antonio Cruz dice, ellos se encierran en un pequeño castillo naturalista, dice, diciendo que fuera de eso no existe nada más que se pueda argumentar, pero eso no es una actitud razonable en realidad. Por eso es que nosotros decimos que la fe no es enemiga de la ciencia, ¿verdad? Al contrario, es una herramienta para verificar. Y Entonces, que ha lo que sido de ellos... mucha bendición, Así mismo, No, no dejemos de claro, mencionarlo. así mismo. No tenemos por qué, mis queridos hermanos, estar enemistados con la ciencia. No nos preocupemos por, no, si la que, por si acaso un día la ciencia puede llegar a desmentir a Dios. Jamás lo va a hacer. Porque incluso por más que muchos científicos estén ideologizados tratando de hacerlo, porque claro que van a haber científicos ateos que van a buscar el lado de querer desmeritar, entre comillas, desmentir la fe. Es imposible, Ujú. porque la ciencia, como bien decía Flavio, el conocimiento es de Dios. Así Toda es. verdad Es es de verdad, Dios. Dios. Así es. Toda verdad es verdad de Dios. Si es verdad, entonces es de Dios. Y sí. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Incluso ellos cometen a veces una contradicción filosófica. Todas estas corrientes comparten una debilidad filosófica y ninguno de ellos en realidad pueden probar utilizando su propio principio, ¿verdad? Que todo lo que existe debe ser verificable o explicable por medio natural. Entonces, por eso es que estas posturas no son científicas, estas posturas son filosóficas, ¿verdad? Así es. Porque ellos afirman diciendo, solo la ciencia puede proporcionar el conocimiento verdadero. Y esta afirmación no es una afirmación científica, Sí. es una afirmación filosófica. Entonces Claro, no están es haciendo creencia. ciencia, no están haciendo Claro. ciencia y están haciendo filosofía. Cierto. Porque no es una afirmación que pueda ser verificada por el propio método científico. No hay una fórmula o una constatación experimental para demostrar que el naturalismo, el ateísmo metodológico o el Claro, es una cientificismo sea real. presuposición Aparte, filosófica. aparte tampoco de sus pensamientos, porque si vos le decís, no, y es que yo leí que tal fulano dijo. Clásico. Entonces es como que no hace ciencia y tampoco hace filosofía. Por eso estas corrientes como el cientificismo no pueden sostenerse sin contradecirse automáticamente. Vos sabés que, Edwin, cuando mencionaste el tema de confiar o sea, de confiar en Dios y que la ciencia es de Dios, Ujú. yo tenía ese inconveniente, ¿verdad? Ahí va. Bueno, hace años, en época de facultad. Y un profesor americano de química eh, estaba explicando, decía, yo cuando agarro un elemento químico, el galio, por ejemplo, dice, que yo puedo agarrar y puedo palpar como un talco, Ujú. decía él, ¿verdad? Y yo no puedo explicar por qué un elemento metálico es así, decía. Mm. Pero saben que aquí llegó a la conclusión que ese elemento refleja la gloria de Dios. Wow. Amén. Y ahí yo, hija, trajo una paz en mi corazón porque era así, ¿verdad? Yo tenía una lucha así, ¿por qué esto, aquello? Ujú. Pero entonces, cuando ves una ecuación, cuando ves un funcionamiento, cuando ves una situación, realmente Dios es, por darle un sentido más simple, es el orquestador de toda esa situación, Así ¿verdad? es. Es que al fin y al cabo tenemos que entender también que nuestro conocimiento como seres humanos va a alcanzar su límite, tiene Es su muy límite limitado. también. Ujú. Entonces, como cristianos también tenemos que ser honestos de saber que hay un punto en el que, claro, hay que depender de la fe. Así es. De hecho, Pero eso no significa que no, que bueno, como que, porque alguna vez vamos a llegar al punto donde vamos a decir, a partir de acá eso solo fe, ya imposible, ya este es el trabajo de la fe. Ah, entonces ¿para qué vamos a meternos a Sí. No es el punto. Porque hay Así es. suficientes argumentos, cuántos pensadores tenemos, cuántos autores ya citamos acá que son interesantísimos de leer, Sí. de aprender de todo lo que ellos están haciendo con su ciencia, que nos llevan a Dios. Lo que pasa es que los detractores de la fe no tienen la llave que nosotros tenemos, que es justamente lo que mencionaste, que es la fe, ¿verdad? La revelación bíblica pues exige algo diferente a la metodología de la ciencia. ¿Qué es eso? La fe, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, dice. Pero no hablamos tampoco de una fe ciega, ¿verdad? Hablamos de una fe lógica, razonable. Claro. De hecho, La la fe Biblia... cristiana. La fe cristiana. Exactamente, la fe cristiana, ¿verdad? De hecho, la Biblia no intenta dar demostraciones filosóficas ni racionales sobre la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo da por hecho desde la primera página como creador a Dios del universo, ¿verdad? Dice en Génesis 1, y creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la fe, para poder entender esta situación, es imprescindible. Si vos no tenés fe, no vas a poder entender la dimensión completa de los relatos bíblicos como la creación, ¿verdad? Entonces, tenemos Hebreos 11:3 que te dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y si tanto exigen una prueba física,
En Romanos 1:20 presento este argumento que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tenemos Salmos 19:1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el clímax, mejor dicho, el punto culminante o la prueba física de la presencia de Dios en el mundo fue y es Jesucristo. Él es la verdadera imagen del Dios invisible. Desde una perspectiva cristiana, se argumenta que la encarnación de Jesucristo es una prueba física de la existencia de Dios. Y no hay duda de que Jesús existió. Ahí ya podemos entrar en el debate de el Jesús histórico, el Jesús bíblico, ¿verdad? Ahora bien, que ellos no quieren aceptarlo como su Salvador es otra cosa, pero existió, ¿verdad? Entonces, la evidencia Pero son... ningún historiador serio te va a Ujú. negar que existió una persona llamada Jesús de Nazaret. Eso ningún historiador serio lo va a negar. Totalmente, porque las evidencias son abrumadoras. Claro. Y ahí me quedo con la frase de Blaise Pascal que dice, en la fe hay suficiente luz para aquellos que quieran creer y suficiente oscuridad para los ciegos que no lo hacen. Totalmente. En Hebreos 1:3, por ejemplo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su Qué glorioso. poder. Qué Wow, glorioso. vos decís, ya, acá Se murió el diablo. tiro toda mi filosofía ahí barata y bueno, ya está, ¿verdad? Entonces, pero la necedad es el inconveniente, mi Ujú. querido Edwin y doctor, la necedad, ¿verdad? Que Porque sea en el corazón del hombre. exactamente, es de querer sobreponerse ante el Creador. Ujú. Y es humilde decir, mira, yo no entiendo realmente cómo funciona esta parte del universo. Ujú. Y por lo menos voy a que tu humildad no sea 100%, pero sí por lo menos voy a dar una posibilidad de que exista Dios. Voy a seguir estudiando. Eso es tener Sí. humildad. Claro, la Pero- posición más en ese sentido coherente puede ser inclusive el agnosticismo, ¿verdad? Bueno, no sé. Ujú. Exactamente. El No sé. ateísmo ya es una, No, acá una no hay arrogancia. negar, sí. No solamente negar, sino que después decir que la fe es totalmente mala. Así como hicieron publicidad Dawkins y demás en Londres, escribiendo por un autobús diciendo que la fe es totalmente mala para la sociedad. Ujú. Que es la predicación del no ateísmo, básicamente. es Y eso. esas cosas, Así ¿verdad? es. Pero a lo largo de toda la historia, Ahora- vemos científicos y filósofos serios. Pero cuando yo me refiero a serios, significa que estudiaron de verdad. Ujú. No que leyeron ahí en TikTok de 2 Newton, o 3 minutos. Copérnico, y demás Bacon. cosas. Muchísimo. ¿Cómo Ah, andamos de tiempo, Will? Tenemos unos 10 minutos últimos. ¿Sabes? Sí. Porque yo le quiero enviar un saludo a un compañero de trabajo, Adelante, por Tele. favor. el querido Mr. Guzmán, Pedro Guzmán. ¿Sabes Ah. por qué? Porque me dijo que es fanático de Fundamentos. Gloria Bien a ahí, Dios. Ella es un señor, ¿verdad? De repente me encuentra y me dijo, el señor es venezolano, Ahí va. y me dice, escuché el programa la otra vez, me dice, ¿verdad? ¿Y cuál programa? Le digo, el de Fundamentos, me dice. Vos sabés que todos los días, o sea, cada vez que puedo hago mi caminata y lo escucho, me dice. Entonces aprovecho porque le dije, ¿verdad? Te Sí. voy a enviar. Y seguramente estará escuchando, entonces. Un saludo Eh, espectacular a nuestro queridísimo. Entonces, y- Y a toda nuestra audiencia que siempre A está ahí toda la audiencia. pendiente. Y ahí, Claro que sí. el lunes seguramente ya me va a lanzar una pregunta. ahí Sí, de claro que sí. esas cosas. Es que eso hay que recordarle a la gente. El cristianismo no rehuye a las preguntas. No, Mm. todo lo contrario. El cristianismo no se oculta a las preguntas. Y insisto, nosotros como cristianos, esto ya le digo a los hermanos que nos estén escuchando, tenemos que prepararnos, hermanos. Sí. Tenemos que ser serios con nuestra fe. Más todavía atendiendo el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Que es un Ujú. tiempo que demanda de nosotros. Ujú. Sí. Y si no estamos firmes, si nos tambalean las rodillas ante estas cosas, vamos a sufrir, no, las vamos a pasar mal. Sí, de Inclusive hecho. vamos a dejar mal parada mal parado el cristianismo, y eso no podemos permitir No. jamás. Si nosotros tenemos la verdad del universo, tenemos la palabra de Dios y tenemos la historia, la evidencia científica a nuestro favor, por favor. Ahí está, ese buen punto que mencionaste. La evidencia científica está a nuestro favor. Ujú. No es que nosotros tenemos que corroborar si está o no a nuestra espalda. No,
las evidencias científicas tienen un valor, un plus Mm, a las verdades bíblicas. así Mm. es. Eso no significa que nosotros usamos la ciencia para comprobar que la palabra de Dios es verdad. Amén, No, así todo lo es. Al contrario. revés. Sino que exactamente es al revés. Eh, Otro punto es que la iglesia ha sufrido ataques desde el siglo I. Así es. ¿Entendés? Y cada tiempo hay, parecía ser que hay un contrincante diferente. Viene el ateo, parece que se cansa, viene la secta, los testigos de Jehová y demás, después viene el romanista, Ujú. viene estos temas de, Persecución. el LGBT, y se Eh, van rotando los contrincantes. sí. ¿Y por qué hasta hoy día la iglesia se mantiene en pie? Porque Dios ha levantado a estos hombres que puedan defender su palabra. Amén. Así Sabemos que mismo. Dios no necesita que alguien le pueda defender porque la palabra se defiende por sí sola. Pero tenemos que estar capacitados, ¿verdad? Totalmente. Ujú. Para dar una respuesta favorable a quien aquellos, perdón, lo solicitan. Ujú. Así es. Estuvimos hablando de la fe y estuvimos hablando que es una llave para los cristianos, ¿verdad? Sí. Para poder entender mejor la dimensión de la Biblia. Pero en cierta manera, ustedes saben que yo creo que el ateísmo también implica fe. Claro que sí. Porque si El nosotros... famoso libro dice, no tengo suficiente fe Fe para ser ser ateo. ateo. Sí, porque si eliminamos a Dios de la ecuación, al Dios bíblico como creador del universo, pues entonces nos queda otra cosa que divinizar la naturaleza, ¿verdad? Así es. Eh, Es que el cientificismo también pues, podemos llamarlo casi una religión. Claro, Ujú. totalmente. Por eso es que, y eso de hecho es lo que cree básicamente el ateísmo, diviniza, aunque no va a admitir, la naturaleza. Por tanto, el ateísmo implica fe, fe en la idea de que todo lo que existe se ha hecho a partir de la nada. Imagínate, eso es tener más fe que nosotros, Tiene más ¿verdad? fe. A eso quería llegar. Exactamente. O sea, imagínate que la naturaleza se ha creado por azar, mutaciones, sin ninguna finalidad, te dicen ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suicidarnos todos nomás, ya así no tiene sentido la vida, ¿verdad? Es algo que no Es se puede absurdo la vida. demostrar. Y todas estas cuestiones que ellos tratan de demostrar, no se puede demostrar con evidencia científica, porque como hablamos, ellos tratan de demostrar el origen de la vida desde la nada. ¿Y cómo vas a demostrar que de la nada se genera todo? O el origen de la vida misma, ¿verdad? De que hubo un charco y de que en ese charco, híjole, o sea que es un divague total, es más una especulación y eso no es ciencia, ¿verdad? Es Claro, la especular. ciencia, porque la ciencia en sentido explica el desarrollo del universo, ponerle desde el Big Bang, Ujú. pero no puede justamente responder lo que dice el doctor, ¿verdad? ¿Por qué existe algo en Exactamente. lugar de nada? Sí. ¿Por Por eso qué? que el debate, ¿Para qué? por eso que el debate no está en el método científico, está en el campo de la filosofía. Y eso ya es otro punto. Ahí ya podemos hablar del argumento teleológico, el argumento moral, Sobran argumentos. sobran. Ya es- Tenemos muchísimo. Amén. Bueno, tenemos unos 5 minutos finales. Me gustaría que armen ahí un último, una última disertación para la audiencia que nos estuvo acompañando en esta hora en que compartimos hablando sobre justamente los límites que tiene la ciencia, ¿verdad? O si puede la ciencia explicarlo o no todo. Nuestra audiencia, que recordamos, es principalmente hermanos en la fe, pero seguramente también gente quizás que todavía no cree, pero está interesada. Y también tenemos dentro de nuestros oyentes gente que nos escuchan para cuestionarnos. Y todos son bienvenidos acá. El debate está siempre abierto, obviamente siempre con respeto, Claro, pero totalmente. está más que abierto. Estamos para recibir sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, que estamos acá siempre para responderlo. Así que quiero darle la palabra acá. Tenemos unos últimos minutos, Flavio. Sí, decirle a la gente que la corrupción del corazón hace que uno sea necio. Y esa necedad hace ver que el evangelio no es razonable. Y eso es totalmente lo contrario. Así es. Tenemos que ser humildes en reconocer que nosotros somos creación del único creador que es Dios Todopoderoso. Eso no es como dice siempre el pastor Emilio, no es un suicidio intelectual, es todo lo contrario, Así es es. ser no necio. Ujú. Y cuando la Biblia habla del necio, es una persona que es tonta en su propia sabiduría. O sea que Ujú. básicamente, como decía un predicador, a mí me gusta más aquel pobre campesino que cree en Dios que el intelectual que no cree en Dios. Porque en ese momento tan famoso que no es que no creen en Dios por las evidencias,
No creen en Dios a a pesar pesar de de las las evidencias. evidencias. Sí. Y hay en su corazón hay ira, hay amargura, hay rencor, ¿verdad? Y eso le ciega el Mm. entendimiento y le da la necedad, ¿verdad? Así. Yo quiero redondear y terminar repitiendo otra vez la frase de Blaise Pascal porque me parece muy, muy reflexivo. Él dice, en la fe hay suficiente luz para aquellos que quieran creer y suficiente oscuridad para los ciegos que no lo hacen. Si ustedes ven, muchísimos ateos en la historia de la humanidad se convirtieron al cristianismo que, que buscaban realmente evidencia de manera honesta. Le tenemos a Lee Strobel, le tenemos a C.S. Lewis. Muchos de ellos escribieron libros. Y yo le invito a aquella persona que nos está escuchando, que quizás hoy no está creyendo en Cristo, que no está creyendo en la fe cristiana, que reflexione y que busque realmente esas evidencias. Esa evidencia al final le va a llevar a Dios. Amén. Colosenses 2:3 nos dice, Quiero- ¿verdad? ¿En quién? Sí, adelante. por Quiero favor. terminar con Sí. las palabras del Señor Jesucristo cuando decía, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y Ujú. perder su alma? Amén. Quiero que esta palabra medites, mi querido hermano, realmente, ¿verdad? Así como decía, como mencionó el doctor. Si tenés preguntas, bueno, buscá en las evidencias serias, Ujú. Así es. no ahí en publicaciones de Facebook o demás. O en o YouTube. YouTube, algo así. Buscá en fuentes serias, Amén. en alguien o en alguna frase que te haga pensar, en que puedas usar tu razonamiento. Amén. Ujú. Que claro que siempre es sano también razonar la fe, Sí, pensar en claro. otra fe. Dudar también. Mira que También la duda también puede justamente, ser un gran mira que aliado ¿quién para no ha fortalecer dudado? la fe. Ujú. ¿Quién no ha dudado? Mm. Todos hemos pasado por una duda existencial. ¿Por qué es lo que yo estoy acá? Este es Cuando un tema éramos, muriendo para un programa ¿verdad? entero. Ahí Es la pasé yo. bendición de la duda. allá entré en un spoiler, pero con la palabra de Jesús. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Y Amén. para terminar, ¿verdad? Yo quisiera también recordar lo que dice nuestra palabra, la palabra del Señor, Colosenses 2:3. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría Amén, amén. y el conocimiento. Mis hermanos, mis queridos oyentes, no se olviden nunca que no hay nada más inteligente que creer en Dios, no hay nada más inteligente que creerle a Dios. Nos vemos en el próximo programa de Fundamentos. Chau, Dios chau. le bendiga.